No sé si vamos a terminar. Bien, comenzamos ya la segunda fase. ¿Ya? Vamos a hacer patología del cristalino, glaucoma, manifestaciones oculares enfermedades sistémicas y retina. En 3 clases tenemos 4 temas, pero sí se termina. Entonces veamos patología del cristalino. Entonces, el lente del cristalino es un lente totalmente transparente, avascular, que tiene un aparato suspensorio original que son los ligamentos de zinc. Al ser avascular, tiene una nutrición extravascular que va a estar dada por lo que es el humor acuoso, y este cristalino va a estar en continuo crecimiento. ¿Ya? Es diferente el cristalino que tenemos al nacimiento y el cristalino que tenemos ya en la edad adulta, en la edad senil. Entonces, las funciones del cristalino van a ser principalmente lo que es un lente que, gracias al poder de acomodación que tiene, va haciendo que nosotros veamos más claro todo lo que está en el medio ambiente. De tal forma que si hay algún grado de vicio de refracción, por la acomodación podemos ver esos objetos mucho más claros. Sobre todo esto se manifiesta más en la visión cercana, que es cuando uno más esfuerzo hace. ¿Ya? Entonces el cristalino va a hacer esto gracias a la acomodación, que podamos nosotros ver viendo mejor siempre. Pero si hay un vicio de refracción y estamos acomodando constantemente, esto se traduce en cáncer. ¿Ya? Ahora, tiene una función protectora. ¿Por qué? Porque lo que viene a hacer el cristalino va a absorber lo que es la radiación ultravioleta, de tal forma que esta no va a pasar hacia lo que es la retina, el área macular propiamente, y no va a inducir lo que es cambios a nivel retinal. Entonces, cuando se ponga un lente intraocular, también tiene que poner o cumplir con esta función de absorber lo que es la radiación ultravioleta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el cristalino de un niño crece a lo largo de toda la vida y se convierte en un cristalino del adulto, en un cristalino que va a ser más grande y un tanto más gruesa. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en condiciones normales, cuando nosotros tenemos un epitelio, este epitelio está sobre una membrana basal y el epitelio se descama, se regenera y va en ese sentido, pues pasando el tiempo. En el cristalino, ¿qué ocurre? Este epitelio está invertido, de tal forma que el epitelio va eliminándose, pero este epitelio se transforma en fibras cristalinianas que van envolviendo a las precedentes, y las nuevas fibras que se van creando van envolviendo pues a las anteriores. Y esta es la causa de que el cristalino vaya creciendo a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Entonces, cuando vimos en córnea, ¿qué pasaba con el endotelio corneal? ¿Recuerdan? Tenía una cantidad que era bastante, ¿no?, mucho mayor que cuando iba pasando el tiempo. Ya en la edad adulta había una mucha menor cantidad de células endoteliales. Acá sucede lo contrario, el cristalino está en continuo crecimiento. ¿Ya? Entonces, el crecimiento del cristalino se da ¿desde dónde? Desde lo que se llama el ecuador, donde están estas células endoteliales que van a ir transformándose en lo que es fibras cristalinianas que irán envolviendo a las precedentes. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en forma continua en un cristalino. Entonces, cuando tenemos el cristalino, vamos a tener determinadas capas que ya están preformadas, que van a ser
la cápsula anterior, la cápsula posterior, corteza anterior, corteza posterior y lo que es el núcleo. Entonces, de estas es muy importante que se conozca que la cápsula posterior viene a ser la cápsula más delgada con 4 micras de grosor frente a 14 micras de grosor que existe en la parte anterior. Y en lo que son los polos tenemos 17 micras. ¿Por qué ahí es mucho más fuerte? Porque acá está el ligamento suspensorio de zinc. Ahora, ¿qué valor o qué importancia tiene que acá haya 4 micras de grosor? De que cuando hacemos una cirugía de catarata, ¿qué es lo que pasa? Se rasga esta cápsula anterior y todo el contenido se va a ir sacando. Y nosotros trabajamos con un sostén que está dado por una cápsula posterior de las más delgadas, 4 micras. De ahí que una de las principales complicaciones de una cirugía de catarata, ¿cuál va a ser? La ruptura de cápsula posterior, ¿no? Y esta ruptura de cápsula posterior como que contraindica un tanto lo que vendría a ser la colocación del lente intraocular que se va a poner en esta zona, en esta bolsa. ¿Ya? ¿Ya hay respuesta, no? No, doctor, después conversamos para no interrumpir su clase. Entonces, pues, estas fibras cristalinianas que se van formando de tal forma que van formando capas concéntricas que van, ¿no?, ir envolviendo a las más antiguas, como si fuese una capa de cebolla. Lo que habíamos dicho, el cristalino tiene una estratificación donde tenemos la cápsula anterior, cápsula posterior, corteza anterior, corteza posterior y lo que viene a ser el núcleo. Núcleo del adulto, núcleo fetal, núcleo embrionario, pero ya en la etapa senil ya es todo una sola estructura, el núcleo. Y el cristalino, que es una patología, de las patologías más frecuentes que se presentan en el cristalino, que es la catarata, va a afectar pues las diferentes capas, ¿ya? Las fibras cristalinianas, que son las que van a estar envolviendo en forma concéntrica, son fibras cristalinianas elásticas, fibras transparentes, que van a tener una localización tridimensional, que es lo que va a caracterizar de que el paso de luz se produzca sin ningún tipo de distorsión. Y recuerden que respecto al cristalino, constituye el segundo poder dióptrico del ojo. El primero es la córnea, el segundo es el cristalino, con una tercera parte del poder dióptrico. Entonces, estas células, estas fibras cristalinianas que han perdido sus organelos, van a convertirse pues en las fibras que van a tener una forma hexagonal, que están firmemente adheridas, y esto le confiere de que no exista distorsión en el paso de la luz. Y están compuestas principalmente por proteínas solubles, aunque el citoesqueleto son de proteínas insolubles. ¿Qué ocurre? En la catarata se va perdiendo proteínas solubles, que se van haciendo insolubles en la medida que exista algún grado de hidratación y degeneración de estas fibras. Entonces el cristalino va a ser una alteración en la composición de las proteínas solubles. Entonces, pues, el cristalino va a alimentarse también a través de lo que es una glucólisis anaerobia, debido a la poca cantidad de oxígeno que hay, y es a través de esta glucólisis anaerobia va a aportar la mayor parte de energía que se requiere el metabolismo del cristalino. También puede ser por glucólisis aerobia, pero esto se da cuando se interviene la vía de las pentosas, la vía del sorbitol, en procesos donde existe ya
tendencia a la opacificación del cristalino, ¿ya? Pero principalmente es la glicólisis anaerobia la forma como va a nutrirse el cristalino, y a esto se suma lo que viene a ser el humor acuoso que va a estar envolviendo toda la parte anterior del cristalino y se encarga de nutrir esta parte anterior del cristalino. Entonces, el cristalino va a tener un sistema suspensorio sonular, que es la que se va a encargar de mantenerlo en su posición y de también alterar lo que va a ser el diámetro antero-posterior del ojo, que se va a usar en el fenómeno de acomodación, ¿ya? Entonces, tenemos la sómula, que es la que va a encargarse de lo que es mantener al cristalino en su sitio, que va a estar pues junto con lo que es la musculatura, que va a dar lugar a los cambios en posición del cristalino. Entonces, este cristalino que está en una posición posterior a lo que viene a ser el iris, va a sufrir una acomodación, merced a lo cual va a alterar sobre todo su diámetro antero-posterior. Y esto es algo que se va haciendo en forma normal a lo largo de toda la vida, pero que también esta capacidad de acomodación se va a perder con la edad. De tal forma que hacia los 40 años comienza a disminuir lo que es el factor de acomodación y sobre todo para lo que es la visión cercana, que es donde más se requiere la acomodación, va a verse insuficiente y es necesario ya pues poner los lentes, ¿ya? Entonces, para que se produzca este fenómeno de acomodación, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un estímulo, pero un estímulo que tiene que ver con una imagen borrosa a nivel macular. Esta imagen borrosa que llega a nivel macular va a estimular una vía aferente que va a ir hasta la corteza occipital y desde ahí se manda también la información necesaria para lo que es la constricción pupilar y de los músculos intraoculares que guardan relación con la acomodación para que la imagen se vea más clara, ¿ya? Pero el factor inicial para que todo este proceso comience es la imagen borrosa que se ve en la mano. Entonces, durante la acomodación disminuye el radio de curvatura del cristalino de tal forma que lo que va a verse, ¿qué es? De que en la infancia, en la adolescencia, el cristalino va aumentando de grosor. ¿Por qué razón? Por el aumento de fibras. De fibras que van, que no se eliminan. Muy bien. Entonces, pues, en la acomodación que va a existir un aumento del diámetro antero-posterior. Este aumento del diámetro antero-posterior también sucede en el enfoque lejano, pero es mucho más manifiesta cuando se tiene que ver objetos cercanos, ¿ya? Entonces, cuando se pierde este fenómeno de acomodación, es lo que sobreviene, pues, o se conoce como la presbicia, ¿ya? Y esto es algo fisiológico, algunos dicen que esto es una patología, pero se presenta en forma fisiológica. Pues bien, para evaluar el cristalino, ¿de qué nos valemos? Principalmente de lo que es la lámpara de hendidura. Y la lámpara de hendidura, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer en el cristalino? Pues evaluar el cristalino a través de un corte, porque el cristalino, al ser una estructura transparente, puede ser cortada por un haz de luz que emite la lámpara de hendidura, de tal forma que podemos evaluar dónde está la patología en cuanto a cristalino se refiere.
Porque si alumbráramos con una luz, con una linterna, nosotros veríamos así una imagen, pero no podemos sacar ninguna información respecto a qué está pasando en el cristalino. Pero cuando hacemos ese corte a través del efecto hendidura de la lámpara, vamos a ver cómo la lámpara hendidura corta las estructuras transparentes, incluido la córnea, de tal forma que podemos evaluar qué está pasando en el cristalino. Por ejemplo, acá en la córnea vemos una córnea que está uniforme, pero acá no, acá vemos que hay estructuras que están un tanto más densas que otras. ¿Esto por qué? Porque están apareciendo grados de catarata. Pero entonces la lámpara hendidura produce el corte de estructuras transparentes. Bien, veamos entonces qué patologías podemos encontrar en lo referente a el cristalino. 1. Alteraciones en la posición del cristalino. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el sistema subsonular, que es el que mantiene en su posición al cristalino, se desplaza parcial o totalmente. Y esta alteración en la posición puede ser congénita, puede ser adquirida, ¿ya? Cuando es congénita, generalmente tienden a ser bilaterales y se va a deber ¿a qué? A una debilidad elástica a nivel de la zónula que va a dar lugar a ectopias del cristalino. Y en las causas adquiridas guarda relación con diferentes tipos de traumatismos, las mismas que darán lugar a lo que es una luxación del cristalino. Una luxación implica que el cristalino no esté en su sitio, o una subluxación donde va a haber pues una alteración de la posición, pero en forma parcial. Entonces, cuando vemos la alteración de la posición del cristalino, puede haber una subluxación cuando el cristalino está en el mismo sitio, pero ocupando una posición diferente, ¿no? Puede el cristalino luxarse totalmente y estar en la cámara anterior o en lo que es el humor. Esto puede suceder en cuanto a alteraciones del cristalino, en cuanto a su posición. Entonces, el traumatismo, cuando está presente, va a producir pues ruptura de la zónula por esta contusión, ¿no? Pero ya actúa sobre una zónula que está debilitada. Una zónula que está debilitada, ¿por qué condiciones? Principalmente por la edad. Las personas mayores tienen una disminución en cuanto a lo que es la resistencia de la zónula, se debilita, y cualquier traumatismo puede hacer pues de que exista una subluxación o luxación. Los pacientes que tienen miopías muy elevadas, 7, 8, 15 dioptrías de medida, también tienen lo que es una zónula debilitada. Y los pacientes con catarata, al presentarse las cataratas generalmente en personas adultas, ancianas, pues también tienen una zónula debilitada. Por eso es que es bueno evaluar a un paciente portador de catarata con miriasis, dilatando la pupila para no ver solamente la catarata, sino también cómo está todo lo que es la zónula. Y cuando hay una zónula debilitada, cuando hay algún grado de subluxación, ¿qué es lo que se va a ver o manifestar el paciente? El paciente manifestará visión doble, una diplopia monocular o una visión borrosa por la luxación. De tal forma que nos producirá complicaciones, un glaucoma agudo, una vitritis. ¿Ya? Bien, lo que es la visión borrosa. El cristalino es un lente, el segundo lente en cuanto a poder del ojo. Entonces, si no está en su sitio, ¿qué es lo que va a pasar?
pues no cumple esa función del lente y la visión cae. ¿Qué tanto disminuye la visión? A una visión de agudeza visual a cuenta de 2, 3 metros. Ahora, este cristalino, al no estar en su sitio, habíamos dicho, puede estar en cámara anterior o puede estar en el vitrio. Si está en cámara anterior, puede inducir lo que es el glaucoma agudo. Si está en cámara posterior, puede inducir una respuesta anómala en el vitrio con grados de inflamación, que es una vitritis. Bien, ¿qué les llama la atención en esa figura? ¿Una qué? Subluxación. ¿Cuál es la parte subluxada? Por lo derecho. ¿Cuál? Está la flechita, ¿no? Todo esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cristalino debiera estar hasta por acá. ¿Ya? Entonces, todo esto, no hay célula y el cristalino está en su sitio, pero está movido. Entonces, este cristalino, con el movimiento ocular, ¿qué pasará? ¿Cómo? Cuando tú lo ves y mueve el ojo, etc., ¿qué pasará con ese cristalino? Se mueve, no tiene la fijación necesaria, se mueve. Y eso se llama facodonesis. ¿Ya? Movimiento del lente, facodonesis. Muy bien. Si este cristalino está hasta por acá, entonces el cristalino normal que está hasta esta zona, también como que ofrece un soporte al iris, ¿verdad? Es una estructura que por vecindad ofrece un soporte. Cuando ya el cristalino está en esta posición, esta parte del iris, ¿qué pasará? Cuando mueves el ojo, también tiene un movimiento. ¿Ya? Se mueve. Y eso se llama iridodonesis. ¿Ya? Entonces, en una subluxación puede haber facodonesis, iridodonesis. Vean, ¿qué está pasando ahí? La lámpara hendidura produce un corte, este es el cristalino, ya la luz se refleja un tanto, ¿por qué? Porque está el cristalino un tanto opaco, ¿verdad? Y al estar un tanto opaco, ya no lo corta totalmente. Entonces, esto va a tener facodonesis, ¿verdad? Porque tiene todavía mucho mayor inestabilidad, de tal forma que como esto se mueve, viene la luz que normalmente pasa por la parte central del cristalino, en un momento pasará por esta parte, en un momento por la parte más periférica, de tal forma que el paciente va viendo doble. Lo que decíamos, una visión monocular, visión doble monocular. Una consulta, la facodonesis y la iridodonesis se diferencian principalmente por qué? Porque la facodonesis es movimiento del cristalino y la iridodonesis movimiento del iris, porque no hay nada que lo soporte. ¿Ya? Entonces, en esta imagen es para que nos explique que puede haber visión doble. A ver, acá se podría sacar operar con catarata en forma normal, poniendo lente intraocular, etc. Difícil, porque con la misma operación de la catarata de repente se rompe más y al día siguiente el lente está adentro, ¿no? Bien, ¿qué está pasando ahí? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ven en la imagen?
Luxado, subluxado. Luxación. El cristalino ya no está en su sitio. ¿Dónde está? Cámara anterior. Entonces, si el cristalino está acá en toda la cámara anterior, nuestro sistema de drenaje está acá, en el limbo corneal. Entonces, esto está obstruyendo el drenaje. Y además, que esta, por el trauma, etc., ya ante lo que es la cámara anterior, resulta un cuerpo extraño y hay una reacción a este proceso. Entonces, ¿qué va a haber? Un glaucoma agudo. ¿Y cuál sería el tratamiento de este glaucoma agudo que vamos a ver la próxima semana? O de esa patología. ¿Qué haces ahí? ¿Sacar qué? Claro. Ya no puedes ponerlo en su sitio. ¿Con qué lo atas? Olvídate. No, tiene que sacar nomás ese cristalino. Lo sacas y ya el lente ya corriges en segunda intención. Entonces, en la causa congénita habíamos dicho que tienden a ser bilaterales y estos se llaman ectopías, son hereditarias, donde va a haber una debilidad en la zónula, en el sistema suspensorio, pero que generalmente también está acompañado de lo que es una esferofaquia. Es un cristalino mucho más esférico y el cristalino no es esférico, ¿ya? Entonces, estas ectopias pueden ser el síndrome de Marfan, el síndrome de Weilmar-Chezzani o hemocistinuria. Todas ellas se caracterizan ¿por qué? Por grados de lo que vendría a ser subluxación del cristalino. En todas ellas también hay tendencia a una esferofaquia, un cristalino mucho más redondo. Subluxación, ¿no? Subluxación del cristalino. ¿Qué están viendo ahí? A ver, un voluntario, la lista, delegado, delegada. A ver, muéstrame la papila. No, para ahí, no. Aquí, señálalo así. Ven, para. ¿Cuál es la papila? Este no. Hoy tenemos. Este es la papila. Este tiene sus venas. Esa es la papila. ¿Y el otro círculo? Ese es de cristalino. El cristalino. ¿Están de acuerdo? Sí, pues. Entonces, el cristalino está ¿dónde? En el vitrio, en la retina. ¿Qué podría haber en este vitrio? Una reacción inflamatoria. ¿Qué es? Una vitritis. Leve, moderada, severa, esa es otra cosa. ¿Cuánto verá este paciente? ¿Cuánto verá? Sí, va a ver, aunque sea 1 metro, 2 metros. ¿Por qué? Porque no hay el cristalino. ¿Ya? Va a haber una visión baja, no hay el cristalino. ¿Y qué otro factor podría contribuir a que la visión disminuya? Ya, una. Pero si está parado, de repente se mueve, deja el área macular libre. Pero ¿qué otro factor podría contribuir a la agudeza visual disminuida? No. La vitritis. Si hay una reacción inflamatoria leve, moderada, pues es un factor que va a hacer de que la visión también disminuya. Pero principalmente, el paciente no ve porque no hay el lente. Luxación a cámara anterior. Vean el lente cómo está totalmente en cámara anterior, ¿no?
cristalino esferofágico, un cristalino circular, diferentes grados de subluxación. Acá, acá, acá. ¿Qué tendrán de común estas dos pacientes? En esos dos pacientes, ¿ah? ¿Qué signos oculares encontraremos? Visión doble. Ya, podría ser visión doble. ¿Qué más? Iridodonesis. ¿Qué más? Paporonesis. Listo. Si les preguntamos, en una subluxación, ¿qué encontrarán? Chica, ahí te lo llenan todo. Pero cuando se les disfraza la cosa, piensa lo que está ahí. ¿Ya? Ok, igualito. En Marfan, subluxación. Y ya saben, los pacientes con síndrome de Marfan son pacientes que tienen miopías altas. Y en las miopías altas que hemos dicho, existe también debilidad de la zónula. ¿Ya? Son pacientes miopes. Y en estos casos hay aracnodactilia. ¿Ya? Eso es algo que se presenta en pacientes con síndrome de Marfan. Aracnodactilia. De la misma forma, en el síndrome de Weimar-Chesaning va a ocurrir grado de subluxación, pero en este caso acompañado de braquidactilia, extremidades cortas. ¿Ya? El síndrome de Weimar-Chesaning, extremidades cortas. En la homocistinuria, que es el otro proceso donde hay grados de subluxación, ¿qué se está viendo acá? Lo que es una zónula parcialmente rota, ¿no? Todavía esto está cumpliendo parte de su función. Acá no hay ya zónula. Igual, en homocistinuria, subluxación del cristalino. Muy bien, la otra patología que suele presentarse en lo que es el cristalino viene a ser pues la alteración en la transparencia del cristalino, que viene a ser la catarata. Entonces, cuando hablamos de catarata, vamos a hablar de una patología donde la transparencia del cristalino está afectada. ¿Ya? Catarata es cualquier opacidad del cristalino. Listo. No necesariamente indica que es un paciente que tiene que ser operado, simplemente que hay una opacidad del cristalino. Entonces, las cataratas se pueden clasificar por la edad de aparición. Si aparece en los niños, catarata congénita; en el adulto, catarata adquirida. O por la localización en el cristalino. Habíamos dicho que el cristalino tiene varias partes. Entonces, de acuerdo a la localización de estas partes, el cristalino puede ser catarata nuclear, si está afectando el núcleo, catarata cortical y catarata capsular. ¿Ya? Entonces, estas formas de opacidad son las más frecuentes en el cristalino. Veamos las cataratas congénitas. Las cataratas congénitas, infantiles o juveniles, generalmente aparecen al nacimiento o poco después y tienden a ser bilaterales. Entonces, esta opacificación se va a dar principalmente porque la noxa actúa en lo que es el cristalino cuando se está recién formando. ¿Cuándo tiene que darse la noxa? En los primeros 3 meses de vida, entre el segundo y tercero. Cuando se está formando el cristalino, cuando existe una organogénesis prácticamente de todo el cuerpo.
Por lo tanto, esos 3 primeros meses pues, son muy importantes en cuanto a lo que es prevención. ¿Ya? Entonces, el cristalino se va a afectar cuando existe cualquier noxa en ese tiempo. Y algo que hay que tener en cuenta es de que las cataratas congénitas son cataratas estacionarias. ¿Qué indica que sean cataratas congénitas estacionarias? De que muchas de las cataratas congénitas son hallazgos que se van a presentar o que se va a encontrar en el examen involuntario, voluntario, en cualquier momento de la vida. De frente a alguno de ustedes se les examina y hay una catarata congénita. ¿Se asustarían? Está ahí desde siempre. Es una catarata estacionaria. Ahora de repente, control cada 6 meses con ecografía, control. No, pues, no. ¿Para qué? Ya. Pero cuando se presenta la catarata, puede inducir ambliopía, lo que se llama ojo perezoso. ¿Ya? Es bastante rara la presentación de la catarata. Cuando ya hay una catarata que de repente merece ser operada porque ya es una catarata densa, entonces, ¿qué es lo que pasa? En condiciones normales, la luz va a ser enfocada en el área macular. Pero cuando existe una catarata, la catarata no permite que la luz enfoque en la retina, en el área macular. Entonces, este paciente tiene que operarse porque es la única forma en que la luz pueda llegar hasta acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros operamos un cristalino en un niño, una catarata congénita, nuestra intención es de que la luz estimule el área macular. Por lo tanto, para que la luz llegue al área macular, tiene que haber el estímulo necesario. Si sacamos el cristalino, tiene que haber o un lente intraocular que haga que la luz llegue hasta el área macular, o un lente externo que también cumpla la misma función de que la luz enfoque en el área macular. ¿Ya? Un lente externo que se pone. ¿Ya? Entonces, de todos los factores que puedan actuar para que se produzca una catarata, los factores infecciosos intrauterinos son importantes. Rubiola, toxoplasmosis. ¿Ya? A la cabeza de todas las enfermedades infecciosas. De ahí, una tercera parte, no se sabe la causa. ¿Okay? ¿Por qué se produce esa catarata? ¿Ya? Pero las infecciosas están bordeando casi el 50% de todas las cataratas, y aparte pues, ya hay otros factores endocrinos, traumáticos, prematuridad y todas esas cosas. ¿Ya? Pero entonces la catarata congénita, cuando se manifiesta, va a tener una manifestación que se va a traducir a través de lo que llamamos leucocoria. ¿Qué es la leucocoria? Una pupila blanca. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes en un niño ven una pupila blanca, ¿qué están pensando? Probablemente en una catarata, pero por una situación de lo que es pronóstico de vida, de salud ocular, primero pensar en retinoblastoma. ¿Ya? Entonces, una forma de manifestación, ¿cuál es? Leucocoria. Cuando el ojo no se usa, el ojo tiende a desviarse. Y otra forma de manifestación, por eso es el estrabismo. Y otra manifestación también es el nistagmus. Solamente que ya el nistagmus, cuando se presenta en el entorno de una catarata congénita, es un signo que no es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso te está indicando que el paciente va a tener una mala visión a futuro, por más de que exista una buena rehabilitación y buen tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hay nistagmus,
la imagen no llega adecuadamente al área macular, va a estar en movimiento el ojo, no estimula bien la mácula y no hay una buena visión a futuro. ¿Ya? Peligro de ambliopía en casos asimétricos. Por ejemplo, acá, ¿qué ven? En el ojo izquierdo. Entonces, cuando hay estos casos de asimetría, el manejo es mucho más difícil. En estos pacientes hay más posibilidad que este ojito sea un ojo perezoso, un ojo ambliópico. ¿Qué ven ahí? Leucocoria en el lado derecho. A ver, entonces, los principales tipos de catarata congénita puede ser polar, cortical, ¿no? Perinuclear o coronaria, nuclear, diferentes tipos. Pero recuerden que la gran mayoría de cataratas congénitas son estacionarias. De pronto alguno de nosotros podría tener una catarata polar y esto no afecta para nada la visión. Muy bien, la catarata congénita puede ser también nuclear, en lo que es el núcleo embrionario, ¿no? Entonces, esta catarata nuclear sí puede interferir con lo que es el que la luz llegue al área macronuclear. Tenemos una catarata perinuclear, catarata perinuclear, diferentes tipos, ¿no?, de catarata, en este caso perinuclear, catarata coronaria, que es más a nivel periférico, que desde ahí podría avanzar o quedar ahí. La catarata por galactosemia, recuerden, cuando hay catarata por galactosemia, es la única catarata que cuando se corrige el cuadro del fondo, la galactosemia, esta catarata puede involucionar. ¿Ya? Todas las demás cataratas o son estacionarias o son evolutivas. ¿Ya? Solo la galactosémica involuciona cuando se controla el estado de fondo. ¿Ya? Catarata galactosémica, que es reversible. Entonces, pues, lo que es la rubiola viene a ser la infección materna que produce el 50% de cataratas congénitas, y esto sucede antes de la 9ª semana de gestación. Y cuando ocurre una catarata, en una tercera parte de los casos se presenta microoftalmia, un ojo pequeño. La mitad de los niños afectos tiene una catarata que es bilateral. Cuando la catarata es por rubiola, la visión va a verse alterada desde el nacimiento y el tratamiento es urgente para prevenir la ambliopía. Entonces, de todas las cataratas, las infecciosas son las más frecuentes, y dentro de las infecciosas, lo que es la rubiola. ¿Se puede prevenir la rubiola, chicos, chicas? ¿Con qué? ¿Sí? Hay vacuna, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén casadas, cuando quieran tener familia, vacúnense. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar catarata, pero no solo catarata, sino diversos tipos de malformaciones congénitas, del cual la rubiola es culpable. ¿Ya? Entonces, todo esto sirve para también prevenir, pues, prevenir. Entonces, las cataratas se evalúan de preferencia con lo que es midriasis. La catarata por rubiola es progresiva, donde la pérdida funcional va a ser grande. Eso es algo que caracteriza a la rubiola. Generalmente las cataratas son bilaterales, progresivas, y estas son las cataratas que van a tener que operarse. ¿Ya? Bien, el siguiente grupo de cataratas viene a ser la catarata del adulto.
¿ya? Las cataratas del adulto, que son las frecuentes, las más frecuentes, pueden ser pues traumáticas, no traumáticas y las seniles. De ellas, las cataratas seniles son las más frecuentes. Cuando existe una catarata traumática, puede ser ya sea por una contusión cerrada o por lesiones abiertas, donde existe contacto con el cristalino, que es suficiente para que se produzca la catarata. Entonces, las cataratas traumáticas, aparte de las que estamos mencionando, ¿no?, pueden deberse a shock eléctrico y rayos, a radiaciones ionizantes cuando se da tratamiento a tumores oculares, radiación infrarroja, etc. ¿Ya? Entonces puede ser también pues por una lesión penetrante directa, por contusión, donde se forma el anillo de Bossus, catarata en roseta, etc. Es una causa también de catarata, pero no es pues de las más frecuentes. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha entrado? Un anzuelo. Está pescando, tranquilo, viene, no se da cuenta, y ¡pam! Tiene una herida corneal más catarata. ¿Cuál tratas primero? O sea, cierras la herida corneal. Y la catarata para después. Ahora, si tienes toda la infraestructura, es todo el mundo. Eso ya depende. Pero una catarata traumática. Muy bien. Dentro de lo que son las cataratas adquiridas, tenemos pues a aquellas que se refieren a patologías como, por ejemplo, la diabetes mellitus. ¿Ya? Entonces, cuando existe diabetes mellitus, si el cristalino se ve afectado, se puede desarrollar una catarata senil a una edad más temprana y eso es algo que se presenta. Pero la manifestación más frecuente que se va a dar por la hiperglicemia van a ser lo que son alteraciones en la visión, que guardan relación con los niveles de glicemia. ¿Qué implica esto? Que de pronto un paciente un día ve bien, en 2 o 3 días ve mal, recupera la visión y en ese sentido. O sea, varía la medida de acuerdo a los niveles de glicemia. Puede estar un paciente con una glicemia 110 que está viendo muy bien, pero en eso llega a tener 180, entonces la visión se distorsiona. Y esto trae como recomendación el hecho de que cuando tengamos un paciente portador de catarata, para hacer la medida de la vista, se debe hacer cuando con glicemia cercana a lo normal, ¿ya? Porque si no, va el paciente a tener lente para cada glicemia. Y te van a decir, pues, que encima le has hecho una mala medida. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, explicar eso. Pero la manifestación más frecuente de una hiperglicemia, de variaciones de glicemia, es las variaciones en la visión. Y en estos pacientes también vamos a tener una catarata que se presenta a una edad más temprana. ¿Ya? Ahora bien, puede haber una distrofia miotónica donde va a existir opacidad del cristalino, generalmente en la tercera década de la vida, y puede evolucionar a catarata subcapsular posterior incapacitante hacia los 50 años más o menos, ¿no? Entonces esto afecta la cápsula posterior del cristalino, que es la que afecta más la visión. Entonces tengamos en cuenta no solo diabetes, sino también distrofia miotónica, donde puede haber la aparición de catarata. También en casos de dermatitis atópica, que suele aparecer hasta los 40 años, donde hay opacidades bilaterales que maduran rápidamente, afectando siempre la parte posterior del cristalino, una catarata subcapsular posterior. Entonces, en esta dermatitis atópica,
también puede aparecer cataratas. Ahora bien, hay también cataratas adquiridas que van a ser inducidas principalmente por lo que son los fármacos. Y de todos los fármacos, el fármaco que más está relacionado con la aparición de catarata lo constituyen los corticoides, de lejos, ¿ya? Los corticoides. Tanto que se use en forma sistémica como en forma tópica. Los dos producen cataratas, ¿ya? Ténganlo en cuenta. ¿Y qué catarata produce? Produce las cataratas subcapsulares posteriores, que son las cataratas que suelen causar más incapacidad. La clopromacina también presenta lo que es una catarata secundaria inducida por fármacos, pero principalmente los corticoides, ¿ya? Puede haber cataratas secundarias. Las cataratas secundarias es cuando van a producirse por efecto de una inflamación o de una patología a nivel ocular. Entonces, en los casos de uveitis anterior, hay pues una reacción inflamatoria intraocular porque puede condicionar la aparición de catarata, y esta uveitis anterior se constituye en la principal causa de catarata adquirida, ¿ya? También suelen ser opacidades subcapsulares si persiste la inflamación, ¿ya? En lo que es la catarata secundaria, ¿no?, a una uveitis anterior, puede haber pues también problemas de glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? La catarata secundaria también se presenta en pacientes con miopía alta, con miopía patológica, aquella miopía que son pues mayor de 6, 7, 8 dioptrías. Esos pacientes también tienen mayor posibilidad de producir tanto opacidades subcapsulares posteriores o esclerosis nuclear precoz. Aparte que hay también distrofias hereditarias del fondo de ojo, pero son patologías mucho menos frecuentes en lo que es la génesis de una catarata secundaria. En catarata secundaria, como primera causa, tenemos a lo que es la uveitis y después la miopía alta. Entonces, las cataratas no traumáticas, ¿no?, ¿qué es lo que va a hacer? De que va a existir una opacidad de las cápsulas del cristalino que se va a ir dando en forma progresiva, en forma lenta, de tal forma que hay una catarata inmadura, madura, hipermadura, en la medida que las proteínas se vayan opacificando cada vez más, o también que estas proteínas sufran necrosis, con lo cual se produce lo que es una catarata hipermadura o una catarata morganiana, ¿ya? No se sabe la etiología exacta por qué se produce, pero hay un factor de envejecimiento en la génesis de esta catarata. La catarata se va a presentar principalmente como consecuencia de lo que es el envejecimiento, que es lo único que conocemos. Sabemos que envejecemos, no sabemos tanto por qué. Al igual, sí, pues, ojalá que ustedes descubran algo. Nos pasa la vez. Entonces, el factor edad es el factor de riesgo más importante. Cuanto más edad, más posibilidades de sufrir de catarata. Y en la catarata senil va a haber pues una serie de factores patogénicos hipotéticos donde el envejecimiento normal se dice que va a hacer que las proteínas solubles precipitan perdiendo su transparencia. Y que en este proceso de envejecimiento, que es lo que va a existir, también va a haber cambios oxidativos, ¿no?, u otras condiciones como radiación ultravioleta, la misma dieta, etc.,
que produce un desequilibrio entre los sistemas biológicos internos a nivel del cristalino, de tal forma que priman las sustancias oxidantes nocivas como los radicales hidroxilo, peróxido de hidrógeno, etc., que tendrían la responsabilidad de lo que es la opacificación del cristal. Entonces, cuando tenemos a un paciente que tiene catarata, vamos a tener a un paciente que va perdiendo lo que es la visión en forma progresiva. No es algo que se presente en forma súbita, ¿ya? Es progresiva, aunque con toda seguridad que los pacientes le van a decir que han perdido la visión en tal fecha, o cuando le sucedió tal cosa, o en este evento, etc., ¿ya? Pero eso ya es una exacerbación de algo que ya estaba teniendo pues una disminución de la visión. Entonces hay una pérdida progresiva de la visión a lejos que no se acompaña de dolor, hay cambios en la refracción. En estos pacientes se tiende a miopizar y en parte de la evolución de la catarata pones un lente para miopía y la visión mejora, ¿ya? Entonces tienden a miopizar. La visión que tienen es una visión como si vieran pues a través de una neblina, porque eso es lo que pasa. El cristalino está opaco. Puede haber deslumbramiento porque ya la luz no va a incidir en la retina. De pronto, como hay una catarata, eso desvía los haces de luz e inciden en otra parte de la retina que no sea el área macular, y esto va haciendo que el paciente vea en forma distorsionada, ve dos imágenes, etc. Hay deslumbramiento, fotofobia, por lo mismo que estamos diciendo, y va a haber pues una disminución coordinada de todas las sensibilidades, porque cada vez está mucho más predispuesto a tener una disminución de la visión que va a hacer pues que las sensibilidades que antes tenía se vayan perdiendo, y esta pérdida produce invalidez en el paciente, ¿ya? Entonces es algo progresivo, es una visión como de neblina. Así mira el paciente con catarata. También en lo que es la evolución sucede una situación de que los pacientes mejoran su visión, sobre todo para la visión cercana, ¿ya? Es algo que se presenta, pero es una mejoría transitoria. Es una mejoría de la visión cercana cuando días antes, semanas antes, no podía ver de cerca. Mejora la visión de cerca, pero una visión transitoria que conforme avanza la catarata también se pierde. ¿No? Es lo que decíamos. Hay deslumbramiento, ¿por qué? Porque ya tenemos un enfoque que está dándose en la mácula y otro enfoque que da en otro sitio. Y esto produce pues un deslumbramiento en el paciente. Entonces, el paciente irá viendo poco a poco, cada vez va a ver más borroso, hasta que no percibe mayor cosa. Y esto vamos traduciéndose en qué tanto ve. Cuenta dedos, 2, 3, 4 metros, etc. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una catarata senil, esa catarata senil puede clasificarse en catarata cortical, cuando está afectando corteza anterior y posterior, una catarata nuclear, afecta la parte central, y una subcapsular posterior, cuando afecta la parte de cápsula posterior, como ya hemos estado viendo. Entonces, veamos primero la primera parte de la catarata, que es la capsular anterior. Representa, o cortical anterior, es el 40% de todas las cataratas, y va a ir pues una catarata en un proceso que va siendo cada vez más intenso desde una fase incipiente, intumescente, madura hasta hipermadura o morganiana, donde van a cambiar el grado de lo que es la opacidad y
el grado de necrosis que puede presentarse, donde va a existir un predominio de la hidratación con una evolución lenta en meses o años, ¿ya? Recuerden que la catarata o el cristalino, ¿no?, también como la córnea es una estructura no hidratada. Cuando comienza a hidratarse es por lo que ya está apareciendo la catarata, y como habíamos dicho, no sabemos cuál es el origen de toda esta catarata, pero vamos a tener que va a haber procesos de hidratación, deshidratación, ¿ya? Hidratación que produce una intumescencia en lo que es el cristalino, ya con la deshidratación cuando hay necrosis, que es parte de la evolución como iremos viendo, ¿no? Entonces, en una etapa incipiente habrá aparición de agua pero en forma de vacuolas entre las fibras, es una manifestación muy inicial. En la fase más adelantada, en la fase ya incipiente, comienzan a insinuarse lo que son fibras opacas que aparecen sobre todo en la periferia y tienden a avanzar hacia la parte central. Entonces, la catarata ya en una fase más avanzada, vamos a ver pues que acá la catarata tiene cierta densidad, cierta opacidad. El cristalino ya no puede cortarlo porque solo corta estructuras transparentes y la catarata tiende a reflejar la luz. Y en estos pacientes con una catarata capsular anterior, cortical anterior, es una de las pocas cataratas donde podemos evidenciarla como una leucocoria, ¿ya? De tal forma que en estos pacientes vamos a tener una leucocoria en el paciente portador de este tipo de catarata. ¿Bien? Tenemos en la fase maduro, donde va a haber una opacidad total del cristalino, paciente con una catarata bilateral, donde predomina lo que es la leucocoria, ¿ya? Una catarata intumescente. Muy bien, entonces, en la evolución, la parte anterior del cristalino, la capa más anterior, puede pues comenzar a arrugarse, ¿no? De tal forma que esto se arruga, pierde competencia y puede comenzar a lo que es liberar parte de la proteína que está siendo alterada. Habíamos dicho que en la evolución de la catarata va a haber intumescencia, hidratación, pero también fenómenos de necrosis. De tal forma que lo que se necrosa son las capas de la corteza, etc., que al necrosarse, el núcleo que está suspendida en ellas cae. El núcleo cae. Esto es lo que se llama una catarata morganiana, que es un estadio avanzado de la catarata. Una catarata hipermadura morganiana. ¿Qué implica esto? Que esto debiera estar más centrado, ¿verdad? Pero como hay necrosis de la corteza, etc., cae, ¿ya? Catarata morganiana. Muy bien, en su evolución, una catarata hipermadura, una catarata morganiana, pues puede presentar complicaciones. Y estas complicaciones van a darse, ¿por qué? Porque se presenta un glaucoma facolítico. ¿Qué implica esto? De que hay células que van saliendo, ¿no?, hacia lo que es la cámara anterior por incompetencia de la cápsula anterior, porque se arrugan, etc. Y esto va formando que estas células inflamatorias aumenten la presión intraocular y se produce un glaucoma facolítico.
Entonces va a haber un incremento de la presión intraocular debido a que los macrófagos, las células inflamatorias, atascan pues lo que es el trabécula, o que las proteínas de la catarata hipermadura se filtran al acuoso y también se eliminan por la malla trabecular, y esto condiciona aumento de la presión intraocular, condiciona una reacción inflamatoria en cámara anterior, y todo esto hace que la presión intraocular suba. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál? ¿Por qué? Para liberar la presión. ¿Otra? ¿Qué está produciendo este cuadro? ¿Ya? La obstrucción del conducto, etc. ¿El resultado de qué? De la catarata. De la catarata. La catarata en su evolución presenta ese tipo de complicación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarlo. Operarte la catarata, porque si no, no se va a poder controlar. ¿Ya? Ahora bien, dentro de lo que significa como complicaciones en la evolución de la catarata, este tipo de catarata es la única que produce complicación en cuanto a que puede producir un glaucoma agudo. ¿Ya? Los otros tipos de catarata que vamos a ver no producen esta complicación, salvo la de disminución de la agudeza visual. ¿Ya? La otra forma de catarata viene a ser la catarata nuclear, aquella que afecta la parte central del ojo, que es la mayoritaria en el 50% de los casos, donde va a haber predominio de deshidratación. Principalmente hay una esclerosis nuclear, donde va a haber un incremento en la pigmentación del cristalino, que va a hacer que exista una catarata parda en ese paciente, donde el síntoma predominante va a ser la miopización. Esta esclerosis nuclear produce pues miopización. Es principalmente en este tipo de catarata donde hay más miopización y la evolución es bastante lenta. Y en este proceso de evolución de la catarata comienza a adquirirse lo que es una discromatopsia adquirida. ¿Ya? En estos pacientes se presenta una discromatopsia adquirida. Entonces, en una catarata nuclear, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una transición hacia lo que es un cambio de coloración del cristalino a un cristalino pardo, donde progresivamente va tomando esa coloración, ¿no? Afectando principalmente ¿qué? Lo que es el núcleo. Conforme avanza la catarata, pues va a haber una pérdida de la agudeza visual para lejos, va a haber una miopización que mejora sobre todo con lentes para miopía, lentes negativos, y en estos pacientes se puede presentar leucocoria, pero solamente cuando se dilata. ¿Ya? No es como en la catarata anterior, donde la leucocoria es evidente. Entonces, habíamos dicho que existe una coloración de lo que es una catarata que tiende a ser parda en la parte central, y ese color pardo se debe a ¿qué? A la presencia de triptófano. Entonces, esta catarata nuclear senil, llamada también catarata brunescente, va a deberse, esta brunescencia, a que existe triptófano que está siendo acumulado en el cristalino, y esta es la forma como se ve la catarata nuclear, ¿ya? Color pardo. Y por lo tanto, la discromatopsia adquirida, que implica de que todo lo que ve el paciente lo va a ver de esa coloración pardosa. Todo lo ve de color pardo, con esos tintes, ¿ya?
Y la catarata senil subcapsular posterior, que representa el 10%, son cataratas que van a estar en la cápsula posterior, que va a tener, cuando se presenta, una evolución bastante rápida, tienden a ser bilaterales, donde la pérdida funcional, por interferir el eje visual va a ser mucho más intenso, ¿ya? Entonces, este tipo de catarata tienen una presentación diferente, la evolución es mucho más rápida, afectando la visión tanto para lejos, tanto para cerca, y no se ve tampoco leucocoria, salvo que se dilate, ¿ya? Porque está muy posterior. Ejemplo de una catarata subcapsular posterior, que generalmente puede presentarse, aparte de la edad, también por el uso de corticoides. Catarata subcapsular por corticoides, en este caso, catarata subcapsular posterior. Muy bien, si ya tenemos a un paciente portador de catarata, ¿qué es lo que hay que hacer? Operar, ¿ya? No hay otra alternativa, ¿ya? La operación. Pero cuando se opere catarata, tengan en cuenta de que si se saca el cristalino que está opaco, este cristalino es un lente. Entonces tenemos que sacar el cristalino y colocar un lente intraocular. Y la operación de catarata es eso: sacar el cristalino y colocar el lente intraocular, no solamente sacar el cristalino. Si solamente sacas el cristalino y no pones el lente, la operación fracasa. ¿Ya? No hay otra cosa. Cuando operamos a los pacientes, pues para devolver la visión y la calidad de vida que tiene el paciente, porque esto tiende a ser incapacitante. Imagínense un paciente con cuentaderos a 1 metro en ambos ojos, es dependiente de otras personas, ¿ya? Entonces, pues la catarata viene a ser una de las principales causas de ceguera, pero una ceguera reversible. Recuerda, reversible, porque tú operas y el paciente puede ver al 100%. Y la otra forma es cuando hay razones médicas, ¿no? Si es una catarata que está induciendo un glaucoma, hay que sacar ese cristalino. Si hay necesidad de hacer algún otro procedimiento, como fotocoagulación láser, operación de desprendimiento de retina, etc., y la catarata es un impedimento, hay que operar de catarata. Muy bien, entonces, la técnica básica de la catarata viene a ser, pues, en abrir la cápsula anterior, extraer el núcleo y la corteza, y en esa bolsa que queda vamos a poner el lente intraocular. En todas las técnicas es el mismo procedimiento, ¿ya? Y la cirugía de catarata, en los momentos actuales, ¿qué es lo que ha hecho que sea una cirugía tan buena, sin complicaciones y que da muy buenos resultados? El hecho de que actualmente se usa sustancia viscoelástica. ¿Qué es la sustancia viscoelástica? Una sustancia que antes de la operación se pone, ¿no?, en lo que es la cámara anterior para que nos proteja lo que es sobre todo el endotelio corneal. Recuerden que en la cirugía de catarata se pierde cierta cantidad de células endoteliales y esta pérdida puede descompensar la córnea. Esto ayuda bastante. El hecho de operar bajo microscopio se puede manipular mucho mejor, ¿no? Y también la capsulotomía circular continua. Todo esto condicionó a que la cirugía en la actualidad sea una cirugía bastante segura. Recordad que el lente intraocular que se va a poner tiene que ser un lente intraocular con una determinada medida. Una medida que se va a realizar con lo que viene a ser la biometría, una ecografía AB, ¿no?, para poder determinar el poder del lente intraocular.
Entonces, pues, con esto nosotros aseguramos que cuando se opere, el paciente vea una visión de 20. Entonces, ¿qué precaución se debe de tener? Que en el examen prequirúrgico se debe examinar cómo está el área de la retina. Ver si hay problemas de maculopatía, problemas del nervio óptico, desprendimiento de retina, hemorragia vítrea, lo que sea. ¿Por qué? Porque si se realiza una cirugía de catarata en circunstancias donde hay alteraciones del nervio óptico, esto va a condicionar a que la disminución de la visión por los otros factores no haga que la visión mejore. Y ya después explicar al paciente que técnicamente todo ha estado bien y no ve, no va a haber para el paciente porque fue operado mal. ¿Ya? Entonces, explicar que si no hay ninguna patología dentro del ojo, el pronóstico va a ser bueno. Pero si hay patología en el área macular, pues ese ojo no va a recuperar. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Y a veces se puede, ¿no?, objetivar estas lesiones, pero otras no, depende de la magnitud de la catarata. Ahora bien, la catarata se realiza con anestesia local, incluso con anestesia tópica. Entonces, pues, es una cirugía que, si bien es cierto, se realiza en gente anciana, pero este tipo de anestesia no tiene una repercusión sistémica y los pacientes ancianos pues tienen una serie de comorbilidades. Por la comorbilidad de repente contraindica una anestesia general o es riesgosa, pero esta es anestesia local. Entonces pues la cirugía de catarata es una cirugía que debe ser promovida. ¿Por qué? Porque da muy buenos resultados, se hace con anestesia local sin que el paciente tenga ningún tipo de complicación. Muy bien. La cirugía de catarata es una cirugía, la cirugía de catarata es la forma como se trata la catarata, ¿ya? No hay tratamiento médico para la catarata, ¿ya?, cuando ya está para operarse. Es diferente que encuentres, dices, una catarata y comienzas a dar una medicación que se supone va a hacer que la progresión disminuya, etc. Pero eso sucede también en cualquier persona. Tú no sabes si encuentras una catarata en cuánto tiempo puede ser quirúrgico, ¿ya? Pero no hay tratamiento médico, solo es quirúrgico. Y dentro de la cirugía que actualmente se hace es la cirugía de facoemulsificación, que es una cirugía con incisión mínima, 3 milímetros, 3.5 milímetros, donde se va a colocar el lente intraocular mediante lo que es un lente plegable, y en estos pacientes el resultado va a ser bueno, la incorporación al trabajo también va a ser rápido. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria y la visión recuperan bastante rápido, ¿ya? Un paciente al día siguiente puede estar viendo 20/25, 20/20. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria es mínima, ¿ya? Pero ya actualmente se está viendo o se hace parte del paso de la cirugía de catarata con láser de femtosegundo. Si ustedes hacen la especialidad de oftalmología en los próximos 8 años, la situación de lo que es el láser de femtosegundo va a ser una cuestión mucho más difundida. Si alguien le dice, usted opera con láser, ¿qué van a decir? Tiene que decir sí, porque si no se va a ir con otro. Eso es simple, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que es la cirugía de láser de femtosegundo, qué es lo que hace, ¿ya? Y lo vamos conversando. No hay sonido, chicos.
Creo que es el partido. ¿A quién se encarga de esto? No sé, doctor. Nos podemos imaginar lo que... ¿Alguien sabe por qué el ruido? Debe haber algo. Ese es el láser. Creo que no hay parlantes, doctor. Pero ¿y cómo se ve eso? Creo que no tiene parlantes. A ver, voy a llamarle a su hijo. Buenas tardes. No hay sonido. El parlantito le ve ahí. Sí, a ver, ¿cuál? Sí, ahí está, sí. Ahora. La cirugía de cataratas estándar empieza con la creación de una incisión a través de la Está bien ahí, ¿no? usando un bisturí para permitirle al cirujano acceso a la catarata. No hay por qué. El Lensex proporciona la precisión y reproducibilidad personalizables del láser para la creación de la incisión. Capsulorhexis es el término médico usado para describir la eliminación de la capa externa del cristalino, lo que le permite al cirujano tener acceso para eliminar la catarata. Este es el paso más importante en su resultado visual. En la cirugía de cataratas estándar, este paso es realizado por el cirujano manualmente, creando una abertura circular con un instrumento manual. El láser Lensex ofrece a su cirujano precisión para crear esta abertura circular y permite que el lente sea colocado de una forma que quede en la posición más efectiva posible. Esto permite al paciente... Ya. Antes que siga, vean. Entonces, lo que se hace es una capsulorhexis circular continua. ¿Ya? Se saca esa parte, se saca todo el contenido, el cristalino, la corteza, etc. Y va a quedar una bolsa que va a estar formada por la cápsula posterior, esa cápsula que es bastante delgada, y parte de la cápsula anterior. ¿Ya? Entonces, el lente intraocular, ¿dónde se pone? En esta bolsa. Y el colocar el lente en esa bolsa, ¿qué es lo que va a hacer? De que podamos colocar otro tipo de lentes, como ahora se colocan, lentes multifocales y también lentes tóricos. ¿Ya? Los lentes tóricos son para corregir astigmatismo. Hay gente que tiene astigmatismo de 3, 4, 5, ¿ya? Porque cuando se saca el cristalino solamente se ve la parte esférica, miopía, hipermetropía, pero no lo que es el astigmatismo. El astigmatismo se puede corregir con los lentes tóricos, pero para eso tiene que estar bien colocado y en bolsa. ¿Ya? En cambio, los otros tipos de lentes, los multifocales también en bolsa, pero los lentes solamente para corregir distancia no es tan necesario que estén en bolsa, pueden tener otra localización también. ¿Ya? Entonces, el lente se tiene que colocar en la bolsa. Y el de experimentar los resultados visuales postoperatorios más predecibles. La cirugía de cataratas estándar requiere una máquina de facoemulsificación para segmentar y eliminar el contenido de la catarata. El objetivo del cirujano es reducir la cantidad de energía de faco usada para eliminar la catarata. El láser Lensex realiza la fragmentación del cristalino, creando segmentos fácilmente disecables para una eliminación eficiente
con poca o ninguna energía de foco. Con los pulsos de láser usados, el láser Lensex proporciona al cirujano una reducción de 43% en la energía de foco y una reducción de 51% en el tiempo de foco en comparación con el procedimiento de cataratas estándar. Entonces, ¿qué hace el láser de femtosegundo? ¿Qué parte? No. Lo que primero hace es, para entrar al cristalino, dice que produce una incisión más personalizada. Y la segunda, que la capsulorhexis circular continua, que se hace en forma manual, esta te lo saca, o sea, te lo corta, y tú lo único que entras es sacar la cápsula que ya está cortada. Y la otra, que el cristalino hay que fragmentarlo, y eso se hace con el faco emulsificador. Entonces, con el Lensex fracturas en 2, 4, 8, lo que sea, y entras con el faco a aspirar eso que ya está fragmentado. Esos 3 pasos te ofrece esto. ¿Ya? $500,000. Sí. Claro, que también te sirve para faco, para cirugía refractiva. Pero no sé si vale la pena. Sí. Ya. Vamos a ver una cirugía de catarata, que va a estar todo el proceso que se hace, también está narrado, y después comentamos. La cirugía de cataratas estándar empieza con la creación de una incisión a través. Ya, faco emulsificación, ¿ya? Esta es la técnica más frecuente que se hace actualmente. Incisión principal. ¿Ya? La incisión que hace. Introduzco viscoelástico para mantener amplia la cámara anterior y proteger los tejidos intraoculares, especialmente el endotelio corneal. Incisión accesoria. Capsulorhexis circular continua. Con una pinza especial realizo una abertura circular en la cápsula anterior de la catarata, es decir, una capsulorhexis circular continua de unos 5 milímetros de diámetro. Si es menor, dificulta la cirugía, y si es mayor, el centrado de la lente intraocular. Si se rompe hacia el ecuador, puede ser preferible parar la facoemulsificación y seguir la cirugía con una técnica manual sin ultrasonidos. Hidrodisección. Inyecto un suero enriquecido, solución salina balanceada, para separar la cápsula del resto de la catarata. Se aprecia una ola de fluido pasando por la superficie posterior. Es importante que el núcleo rote con facilidad, como se aprecia en este caso. El facoemulsificador inyecta fluido continuamente para mantener la cámara anterior. Con ultrasonidos torsionales realizo un surco para dividir la catarata por la mitad. Existen muchas variantes al realizar la facoemulsificación, pues cada oftalmólogo tiene sus preferencias. Con la pieza auxiliar giro la catarata para profundizar el surco por el lado contrario. Con la ayuda de la pieza auxiliar y el facoemulsificador actuando en dirección contraria, divido la catarata en 2 mitades. El aparato emite ultrasonidos que emulsifican o disuelven el núcleo duro mientras aspira los restos de la catarata resultantes. En este momento estoy eliminando la mitad del núcleo duro de la catarata. Ahora sigo poco a poco con la otra mitad hasta que todo el núcleo duro es emulsificado y absorbido. Con una punta de irrigación-aspiración
introduzco solución salina balanceada mientras extraigo las masas, es decir, los restos blandos de catarata que quedan después de extraer el núcleo hasta ver limpio el reflejo del fondo de ojo. A ver, ¿ven esto? ¿Eso qué sería? La cápsula. La capsulorhexis circular continua. Y a través de esto se ha trabajado todo, se ha hecho la facomulsificación, todo eso. Entonces, ¿qué falta acá? Colocar el lente intraocular. Introduzco viscoelástico para mantener la cámara anterior y proteger los tejidos intraoculares. Con un plegador apropiado, inserto la lente intraocular detrás de los márgenes de la capsulorhexis. Se despliega espontáneamente y con una espátula auxiliar la coloco en el saco endocapsular, es decir, en el mismo lugar donde se encontraba la catarata. Aspiración del viscoelástico. Una vez colocada la lente intraocular, aspiro el viscoelástico. Usualmente empleo Viscoad, que es muy adhesivo y denso. Protege muy bien las estructuras oculares, pero al ser muy adhesivo es más difícil de extraer. La limpieza debe ser cuidadosa porque si quedan restos de viscoelástico puede aumentar la presión intraocular en el posoperatorio. Para eliminar al máximo los restos de viscoelástico, limpio cuidadosamente, incluso debajo de la lente intraocular, lavando con una cánula. Parte del viscoelástico lavado pasa a cámara anterior, de donde lo extraigo con la cánula de irrigación-aspiración. Hidrosuturas. Muy bien. Entonces, acá vemos lo que es la capsulorhexis circular continua y acá está el lente intraocular. Si se rompe la cápsula posterior, el lente es mucho más grande, ¿verdad?, que la capsulorhexis. El lente se puede colocar también encima porque tienes este soporte en 360 gramos. ¿Ya? Pero ahí solamente para corregir miopías, hipermetropías, nada más. Para cerrar las incisiones de entrada y trato los bordes de la incisión principal y también de la accesoria. Acabo la cirugía introduciendo un antibiótico de furoxima en la cámara anterior y en la superficie ocular. Doctor, ¿cómo cierran los? No, las incisiones. Las incisiones. Solamente edematizas la zona de ingreso y Para que haga sí, presión. no es necesario colocar puntos. ¿Ya? Entonces, pues esta es una muy buena cirugía, ¿ya? Que el último video es la forma como se hace. La capsulorhexis circular continua, o sea, se realiza, pero con experiencias no es problema. El tener esa incisión a cámara anterior personalizada, no sé qué tan personalizada podría ser eso. Lo que es la fractura del lente, digo, del cristalino, podría otorgar algún grado de dificultad si es un cristalino duro, ¿ya? Pero si no, no. Entonces, el tener el láser de femtosegundo estará ahí siempre. ¿Quieres operarte con láser? Sí, ya. Pero no es algo que marque la diferencia, ¿ya? Pero entonces, eso es lo que está pasando en cuanto a lo que es, pues, cirugía de catarata, que en la actualidad se hace con la facoemulsificación. Entonces, puede haber complicaciones, las mismas que pueden hacerse o deben darse durante el acto operatorio, porque es ahí donde van a aparecer toditas las complicaciones, ¿ya? ¿Cuál es la principal de ellas? Ruptura de cápsula posterior, ¿ya? Ahora, las maniobras de Valsalva, el dolor, etc., muchas veces con la cirugía extracapsular, que era con una incisión de 10, 11 milímetros, había el humor vítreo o lo que es
el iris prolapsado por tremenda herida. Pero por esta herida, el prolapso de iris es mínimo, ¿ya? Pero aún así puede haber complicaciones. Y la principal es ruptura de cápsula posterior. Si tú no percibes esta ruptura de cápsula posterior, pones el lente, entonces no hay una estructura que soporte al lente, puedes al día siguiente encontrar un lente subluxado o un lente que está en cámara en el vitrio, ¿ya? Entonces, todas las complicaciones provienen de ese hecho, ¿ya? En el postoperatorio, lo que es inmediato, en los primeros días, puede aparecer un proceso infeccioso, que es una endoftalmitis. Eso sí es una patología de temer, ¿ya? Es una patología muy agresiva que tienes que estar ahí para poder reconocerlo y dar tratamiento, ¿ya? Ahora, normalmente, ¿cómo se hace los controles? Los controles al día siguiente, con facomulsificación. ¿Cuánto será la visión al día siguiente? 20/25, 20/20, 20/30. Muy buena visión, ¿ya? Entonces, de ahí lo controlan a la semana o 15 días, ¿ya? Pero la endoftalmitis puede presentarse los primeros días, segundo, tercero, cuarto día. Y cuando se presenta, ¿cómo se presenta? Dolor ocular intenso, disminución brusca de la visión, presencia de hipopio junto con inyección ciliar, congestión ocular, todas esas cosas. Entonces a los pacientes hay que alertarlos que si hay alguna de esta sintomatología, acudan, pero a su médico cirujano, ¿ya? Porque nadie va a asumir la responsabilidad de tratar una endoftalmitis, ¿ya? Que es con inyección intravítrea o vitrectomía, cualquiera de los dos lados, ¿ya? Entonces, la endoftalmitis sí es una patología muy severa que hay que pensar en que podría aparecer. ¿Se toman precauciones? Sí. Se hace una limpieza de superficie conjuntival, corneal, ¿no? Con iodopovidona al 2%. Al final de la operación, ¿qué pusieron? ¿Ya? Un antibiótico, con miras a prevenir infección. Entonces, se toman precauciones, pero puede aparecer. Entonces, también hay que estar preparados para auxiliar al paciente. No puedes operar un viernes, a veces el sábado, y lo mandas una semana. Si hay sábado en la tarde, domingo, un cuadro de endoftalmitis, hasta el lunes se pierde el ojo. Sí, tiene que ser inyección intravítrea o vitrectomía. Pero esta es de las complicaciones más severas que se tienen, ¿ya? Y es raro. ¿Quién piensa en esto? Quien ha visto una endoftalmitis. Si un cirujano no ha visto endoftalmitis, va a seguir con su técnica de atender a la semana, a los 15 días. Pero cuando ves una endoftalmitis, ahí sí tomas tus precauciones. Lo atiendes 2, 3, 4 días hasta que se descarte la posibilidad de endoftalmitis. Muy bien, ¿qué otra complicación puede haber? Una complicación ya más tardía que aparece a partir de los 3 meses, 4 meses, que es la opacidad de cápsula posterior. Esa cápsula que está sosteniendo al lente intraocular se opacifica, se presenta una especie de catarata secundaria. ¿Qué se hace? Pues se limpia esa catarata. ¿Con qué? Con rayo láser. Claro, rompes nada más la parte central que está libre y se restituye la visión. ¿Qué otra cosa puede pasar a largo plazo? El edema macular quístico, ¿ya? Que es otra forma de expresión, de complicación de una cirugía de catarata que disminuye la visión. Pero después, la cirugía de catarata es un procedimiento muy bueno que restituye la visión y que es un procedimiento que hay que difundir, ¿ya?
Listo, chicos, con esto estamos terminando lo que es catarata en su punto, en la hora, etc. Listo. Era a los 3 meses de edad, ¿ya? Porque la catarata ya se nace con la catarata. La catarata congénita se opera a los 3 meses, se hace una vitrectomía anterior y bueno, lo del lente está en discusión si se pone o no el lente intraocular. Pero, ¿qué hay que hacer después de la cirugía de catarata congénita? Lo que es la rehabilitación óptica, ¿ya? Entonces, la cirugía consiste en sacar la catarata, hacer vitrectomía anterior y rehabilitación óptica. ¿Hasta cuándo? Hasta los 6 años, en que termina de maturar lo que es la visión del paciente. ¿Ya? A ver si para la próxima pongo un caso clínico que ilustra toda esta situación de lo que es catarata. ¿Ya? Listo. Noticias del otro. Doctor, ¿Cómo?